¿Qué tal? Es un placer saludarte. ¿Tu relación está teniendo problemas o acaba de terminarse y te preguntas si él es el indicado? Hoy hablaremos sobre 6 señales que te dan la seguridad. Empecemos. Entonces, ¿no entiendes cómo este hombre al que tanto amas pudo tomar la decisión de dejarte de la nada después de todo lo que han pasado? Una segunda oportunidad parecería legítima para ti, por lo que te preguntas si es realmente el adecuado, ¿no es cierto? Bueno, es importante comprender que después de una ruptura, esta situación puede volverse bastante intensa. Aunque seguramente tu voluntad de reconquistarlo y volver a estar juntos te dice que debes tener paciencia, cuestionarte e idealmente a cambiar, es posible que no estés preparada para recorrer un camino tan largo por delante. El objetivo es que reflexiones y tengas una nueva perspectiva, especialmente si estás comenzando a dudar seriamente si al final él es el indicado para ti. ¿Puede ser el indicado si tu relación termina?, te preguntas. La verdad es que muchas personas que se supone que deben estar juntas se separan y las razones detrás de esto son muchas. A veces se necesita tiempo y distancia para ver las cosas con claridad y darte cuenta de que en realidad solo hay una persona para ti. No es raro que tengas miedo o te preocupes porque la relación no está funcionando y luego te das cuenta de que el problema no es la relación, más bien es un tema personal, un problema personal. Sin embargo, la separación se debe a otras circunstancias externas. Si te preguntas, ¿él es el indicado a pesar de que rompimos? La respuesta es simple. Es perfectamente posible que él sea tu alma gemela, incluso si te has separado. A veces el momento no es el adecuado y uno o ambos necesitan aprender algunas lecciones importantes o lograr algo importante antes de que realmente puedan estar juntos. Cuando estás en medio de esto, puede ser realmente difícil y aterrador. Ahora, dicho esto, por supuesto que también es posible que él no sea el indicado y por eso se han separado. Depende de ti pensarlo bien y descubrir lo que te dice tu instinto. En este video vamos a encontrar algunos de los principales indicadores, así que atenta a lo que seguimos hablando. ¿Por qué las mujeres buscan al hombre indicado? Es otra pregunta, ¿verdad? Muy importante. Según la ciencia, la necesidad de una mujer de ser monógama y querer a uno se debe a su anatomía física. Las mujeres solo tienen una semilla y por lo tanto son muy selectivas al considerar con quién fertilizarla. Fuera de esto, también es una cosa cultural, básica o familiar. En la cultura de Hollywood, por ejemplo, desarrollamos una idea de romance perfecto en el que los dos personajes principales viven felices para siempre. Lo curioso es que nunca aprendemos cómo hacer que esta conexión funcione a largo plazo. Al crecer, vemos películas de Disney y si hay pruebas, obviamente, claro que sí, tribulaciones antes de que los dos personajes principales se junten, ¿verdad? Pasan por problemas y todo ello, pero ¿cómo se mantienen felices para siempre? Es interesante pensar en cómo desarrollamos la idea de que cuando hay problemas en una relación activa o si te separas, la persona con la que estás simplemente no es la indicada. En realidad, el propósito de los desafíos en las relaciones se acerca a dos personas. La relación te permite ver todos los lados de una persona y te permite trabajar juntos para superar los obstáculos. A veces los obstáculos llevan a dos personas a separarse, pero las cosas siempre se pueden reparar si es el deseo de hacerlo. Es fuerte ese deseo de reparar las cosas y está presente. Lo que he visto es que muchas personas buscan a la indicada o indicado y terminan dejando ir a la persona adecuada porque no entienden que incluso su alma gemela puede tener defectos. ¿Cómo sabes si él es el indicado? Bueno, como te decía, aquí tenemos 6 principales señales. Cada persona tiene un diseño único que les hace ser quienes son. Esto significa que tu pareja perfecta también es única. Es importante comprender que lo que constituye la pareja ideal o un príncipe azul para una mujer puede ser muy diferente para otra mujer. Concéntrate en comprender tus necesidades y determinar si la persona con la que quieres estar puede satisfacerlas o no. He compilado una lista de indicadores generales que pueden ayudarte a determinar si él es el indicado. 1. Él es quien te hace sentir cómoda siendo tú misma. Una de las señales más obvias de que él es el indicado es cuando es fácil ser tú misma a su alrededor. No te hace sentir nerviosa o insegura, no te hace sentir avergonzada por tus peculiaridades, no te hace
preguntarte si vas a decir lo correcto o no y acepta lo bueno y malo. Él no espera que cambies porque te ama tal como eres. En todo caso, Él quiere ayudarte a alcanzar tu máximo potencial, pero no espera que cambies quién eres. Puedes acudir a Él con cualquier cosa, una historia divertida que te haya sucedido ese día, algo que te esté molestando en el trabajo, una pregunta sobre una decisión que debes tomar, grande o pequeña. Si Él te hace sentir bienvenida, segura y reconfortada, Él podría muy bien ser el elegido. 2. ¿Sabes que Él es el indicado cuando hace todo lo posible para hacer cosas especiales por ti? Incluso si habían estado juntos durante años, todavía se toma el tiempo para hacerte sentir especial. Se trata de los pequeños gestos aquí: besarte en la mejilla antes de que se vaya, abrirte la puerta del auto, decirte que te ves hermosa, etcétera, etcétera. Siente o sentí orgullo de ser tu hombre y no tiene miedo de decirle a otras personas lo feliz que es. Sabes que puedes confiar en Él y te convierte en su prioridad. Pero ojo, es importante que te des cuenta de que no puede concentrarse en ti el 100% del tiempo. También necesita su libertad. Pero sí sabes que eres importante y se desvive por demostrarte que lo eres. Esa es una buena señal. Otra forma de saber si Él es el indicado es si tomó la iniciativa de hacer cosas y planificar cosas que sabía que te harían feliz. Escuchó las cosas que dijiste que querías hacer y no te obligó a hacer o poner todo el esfuerzo. 3. Si te hace sentir seguridad en la relación, entonces sabes que Él es el indicado. Cuando una persona te hace sentir seguro en la relación, normalmente van de la mano moviéndose hacia los mismos objetivos. Si Él es realmente el indicado, no deberías sentir la necesidad de preguntarte dónde está, si están en el mismo camino y si Él querría quedarse contigo cuando vuelvan a estar juntos. Pero algunos hombres tienen miedo al compromiso y eso no significa que no pueda ser tu alma gemela. Simplemente significa que las cosas deben moverse a un ritmo más lento. Si Él es tu alma gemela, cuando vuelvan a estar juntos, debería poder hablarte sobre el futuro y ambos deberían poder planificar las cosas sin discutir. Pueden hablar de cosas serias como el matrimonio y los hijos sin que las cosas se pongan tensas. 4. ¿Él es el indicado para ti? ¿Cuáles son tus metas? Te preguntas. Otra señal reveladora de si es o no tu alma gemela es si ambos se dirigen y enfocan hacia los mismos objetivos y quieren lograr las mismas cosas uno al lado del otro. No importa cuán fuerte sea el vínculo entre dos personas, si al final no quieren las mismas cosas, la relación comienza a tambalearse. Las relaciones requieren cierto compromiso y sacrificio, pero ambos deben permanecer felices. Trabajar hacia objetivos comunes no solo es importante, fortalece el vínculo y la complicidad entre ustedes. Se convierten en un equipo y cuando alcanzan esos objetivos, se sienten aún más cerca que antes. Descubrir lo que ambos realmente quieren de esta relación y de la vida y determinar si están o no en el mismo camino te dará una respuesta bastante directa a tu pregunta de ¿cómo sé si Él es el indicado? Así que presta atención. 5. ¿Cómo sabes que Él es el indicado? ¿Sientes celos de tu éxito o tú de su éxito? ¿Sientes o sentiste celos cuando tu pareja tuvo éxito? ¿Se sintió competitivo o amenazado por tu éxito? ¿O te sentiste genuinamente emocionada por él y querías que alcanzara su máximo potencial? Cuando las personas se sienten incómodas cuando su pareja está teniendo mucho éxito profesional, por ejemplo, significa que no te sientes lo suficientemente estable en la relación y algo te hace sentir amenazada. Si estás feliz y satisfecha, entonces quieres que tu pareja siga adelante y su alegría se convierta en tu alegría. 6. ¿Él es el correcto? ¿Está fascinado por ti? Otra forma de evaluar si una persona es o no el indicado es observar cómo te mira. ¿Sientes que lo aburres, lo irritas o lo frustras? ¿O te mira profundamente a los ojos y te hace preguntas para saber más sobre ti? ¿Está interesado en tus días y en tus deseos? ¿Él se acerca a ti? La persona con la que estás destinada a estar debe estar intrigado por ti y debe querer conocer cada parte de ti. ¿Te escucha cuando hablas de cosas especialmente importantes o te deja fuera? Prestar atención a estas cosas puede ayudarte a saber si Él es el indicado para ti. Convencerte de que una relación será un cuento de hadas para siempre no es realista y es crucial entender que el amor verdadero tiene altibajos
y su poder de permanencia depende directamente de cuánto tú y tu pareja estén dispuestos a trabajar para que dure. Ese es el camino. Sé que quieres recuperar a tu expareja, recuperar tu relación. Por ello estás aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ayudarte. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el camino, en el proceso, en la lucha que estás dispuesta a emprender. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato a la guía. Así que es tuya. Un placer como siempre. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Comenta, comparte y dale a me gusta. Nos encontramos en el próximo video.